Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En el Puntualizando de hoy analizaremos todo el contexto que rodea al proceso electoral en el Perú, a la segunda vuelta que hoy precisamente domingo tiene lugar en esta nación suramericana. Fíjense ustedes, la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, va por su tercer intento de ser electa presidenta de la República Peruana. El candidato Pedro Castillo, de sectores políticos emergentes, es su primera vez como candidato presidencial, viene del sector sindical de los maestros y se ha convertido en la verdadera sorpresa en el fenómeno político del Perú. ¿Quién va a ganar? Pues hoy en la noche se sabrá. El detalle no está allí. El detalle está en todo lo que ha rodeado esta campaña electoral. Descalificaciones, guerra sucia, amenazas, la escogencia entre uno que no es bueno y el otro que tampoco lo es, de acuerdo a lo que dicen muchos indecisos, y además de eso la presencia de actores políticos internacionales y peruanos en la campaña. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa juró en una oportunidad que jamás votaría por el fujimorismo y ahora lo vemos haciendo campaña por Keiko Fujimori. No sé cómo se van a digerir esas palabras que manifestó en aquella oportunidad el escritor otrora militante de la izquierda y ahora con posiciones muy hacia la derecha. Pero también se apareció por Lima Leopoldo López para brindarle apoyo a Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori se comprometió ante Mario Vargas Llosa y ante Leopoldo López a recuperar, a tratar de salvar la democracia peruana, a pesar de que milita en el mismo partido de su padre, quien lo primero que hizo fue disolver el Congreso, comenzó un proceso de persecución política y se tragó prácticamente toda la institucionalidad peruana durante su mandato. En el caso de Pedro Castillo, a él se le ha indilgado el calificativo de chavista. Se ha dicho que si gana Pedro Castillo, pues en Perú entrará el chavismo por la puerta grande. Más o menos lo mismo que se ha dicho en todas y cada una de las elecciones que han tenido lugar en América Latina y casi que en el mundo durante todo este tiempo de gobierno, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro. Es decir, toda figura alternativa, toda figura novedosa, toda figura no tradicional en la política, enseguida es tildada de chavista o de madurista. Y con esto se pretende meterle miedo al electorado. ¿Alcanzará el tiempo y alcanzará la intensidad de esa campaña para detener lo que han dicho las encuestas hasta los últimos días de que sería prácticamente inevitable el triunfo de Pedro Castillo? Pues se sabrá en las próximas horas. En todo caso, a lo que vamos es precisamente a determinar por qué se utiliza el nombre de Nicolás Maduro en una campaña electoral en un país distinto a Venezuela, cuando se ha dicho que el gobierno ha estado por caerse, que el gobierno de Maduro no tiene respaldo popular, que el gobierno de Maduro es un gobierno sumamente débil. ¿Cómo es entonces que un gobierno sumamente débil, sin respaldo popular, a punto de caerse, está en condiciones de intervenir en las manifestaciones en Bogotá, está en condiciones de interferir en la política peruana, está en condiciones de interferir en la política de Bolivia, en la política de cualquier otro país latinoamericano, de Ecuador? Es decir, se trata de un discurso que a mi modo de ver podría terminar siendo contraproducente, porque el establishment político en el caso del Perú está muy descalificado, hay una clase política muy corrompida y cuando surge una alternativa distinta, pues campañas de esta naturaleza pueden terminar siendo un boomerang, teniendo efecto boomerang. En el caso de Leopoldo López y en el caso de Mario Vargas Llosa, no deja de llamar la atención que hablen en nombre de la democracia, que reivindiquen la democracia como sistema político y a la vez salgan a dar la cara por una candidata como Keiko Fujimori, de quien no hay garantías que pueda tener un comportamiento democrático al frente del poder, sobre todo cuando es heredera política de Alberto Fujimori, el autor de aquel famoso Fujimorazo que terminó por acabar con las instituciones políticas peruanas. Pero además de esto, también hay que recordar que Fujimori fue un fenómeno político en su momento. Nadie daba medio por el triunfo de Alberto Fujimori en aquella contienda frente a Vargas Llosa. Pues bien, ¿qué prometió Vargas Llosa en aquel momento? Prometió hacer un cambio económico aplicando medidas neoliberales. El candidato de aquel entonces, Alberto Fujimori, pues no acompañó esa política, no dio mayores detalles sobre lo que sería su programa, simplemente fue una alternativa frente a un programa neoliberal. ¿Y qué pasó? Que al final terminó Alberto Fujimori aplicando políticas similares a las que había propuesto Vargas Llosa, pero además de eso se tragó la democracia peruana. Entonces ese es el dilema que tenemos hoy en el Perú. Un candidato del cual se conoce muy poco su accionar político frente a una candidata cuyo pensamiento ya es conocido y que ha sido repudiada 2 veces por el electorado peruano en procesos electorales anteriores. Es decir, hay un panorama político muy complejo
Bueno, si llegara a ser favorecido con el voto del electorado el señor Pedro Castillo, ojalá que sea precisamente para que el Perú logre finalmente encaminarse hacia un gobierno lejos de la corrupción, lejos de la violencia y sobre todo en pleno apego a la institucionalidad democrática. Ojalá ese sea pues el destino del pueblo peruano, pero en caso contrario pues los peruanos tendrán en sus manos los mecanismos para resolver sus problemas internos. Y en cuanto a lo que va a ser la gestión de gobierno de Keiko Fujimori en caso de ser electa, pues realmente tengo pocas expectativas de que pueda representar una alternativa democrática. En cuanto a Leopoldo López, pues le corresponderá ser fiador de lo que ha dicho, que respalda a Keiko Fujimori para rescatar la democracia. Y si ocurre lo contrario, pues ya lo veremos. Hasta aquí mi puntualizando por el día de hoy.